Bueno, lo que nos toca entonces ahora es el tema número 4. Compartimos nuevamente pantalla. El tema número 4 es la adoración. Eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en este segundo bloque. Para la adoración tenemos menos términos. Recuerden que para la alabanza vimos un total de 8 palabras, no las agotamos todas en su totalidad. En el material encuentran los textos en los que se puede ver la presencia de cada una de ellas, los usos y el significado. Pero acá para la palabra adoración vamos a encontrar 2 en el texto hebreo, shakha o shakia, y para el texto griego, proskuneo. En sí, la palabra que se utiliza en el texto hebreo significa postrarse en homenaje a la realeza de Dios. Fijémonos Génesis capítulo 24, Génesis capítulo 24, en donde también vamos a remarcar la secuencia. Génesis 24, verso 26 y 27. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Recuerdan este episodio? Es cuando Abraham encomienda a uno de sus siervos a que busque esposa para su hijo Isaac. Texto 48 del mismo capítulo 24 de Génesis. Y me incliné y adoré a Jehová. Me incliné y adoré a Jehová. Acá encontramos la palabra shakha, presente. Vamos ahora al texto griego, y quizá el texto más conocido está en Juan capítulo 4, verso 23. Juan 4, 23, en el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Mas la hora viene, y ahora es, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si ustedes van al texto griego, la palabra proskuneo en casi todas las formas que puede estar, están en esos dos versículos, palabras de nuestro Señor Jesucristo. En sí también implica postrarse en homenaje, hacer reverencia, pero literalmente la figura o la idea es la misma que la del, va a sonar feo, pero bueno, si ustedes van al material e investigan lo van a encontrar. Es la misma palabra que se utiliza cuando el perro se acerca a su amo y lame su mano. Ese es el concepto, la idea. Es no el hecho de lamer la mano del dueño, sino lo que implica y lo que hay por detrás. Bueno, yo estoy hablando y tocando de oído. Yo soy una persona que nunca en su vida tuvo un perro, creo que solo una pequeña temporada, y pobre, no teníamos más espacio, y ahora lo tiene mi cuñada. Pero yo a las personas que tienen perro, yo veo el amor tan particular o ese cariño tan particular que tiene el perro por su amo. Y ahora lo veo de cerca porque mis 2 hermanas tienen perro. Y bueno, esa actitud de el perro con su amo, con su dueño, es la actitud en sí que expresa esta palabra, proskuneo, esa pareciera actitud constantemente agradecida, ese gozo que genera la presencia de su amo en el lugar donde ellos están. Bueno, esa es la idea en sí que encierra la palabra proskuneo. No salgan del instituto diciendo que Jere les dijo perros, sino que estamos tratando de entender el término hebreo y cuál es su aplicación y por qué se utiliza una palabra como esa. Bueno, conceptos en sí fundamentales para entender esta palabrita adoración previo a poder encontrar alguna definición. Bueno, no es una manifestación física.
¿sí? La adoración no es una manifestación física. Recién hicimos hincapié y remarcamos la secuencia por la que el siervo de Abraham terminó teniendo esta actitud de adoración para con el Dios de su amo, con el Dios de Abraham. Me incliné y adoré. La adoración no implica necesariamente, aunque sí puede formar parte de una actitud física, no implica necesariamente una manifestación física. Y lo vamos a ver a través de 3 ejemplos. Éxodo capítulo 4, verso 31, segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron, lo mismo que el siervo de Abraham, y adoraron. Ahora, acá los encontramos inclinándose. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 33, el mismo libro, pero varios capítulos más adelante, 29 capítulos después, versículo 10. Éxodo 33, 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, ¿se inclinaban? No. Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. A alguno que le guste ganar tipo Zapata todos los debates, dicen, bueno, se levantaban y a la puerta y se inclinaban allá. Bueno, vamos a otro texto que nos muestra que no implica necesariamente inclinarse. Primera Reyes, capítulo 1, verso 24. Primera Reyes 1, 24. 47, no 24. En el 24 lo estaban retando al rey. 47. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor, el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Bien, entonces, ¿qué encontramos acá? 3 manifestaciones físicas distintas, pero la actitud, la práctica es la misma, adoración a Dios. ¿Podés inclinarte? Sí. ¿Podés levantarte? Sí. ¿Podés hacerlo desde tu cama? Sí. No hay una manifestación física específica. ¿Está relacionado con la alabanza? Como vimos hace un ratito, porque es muy común que se mezclen los dos términos, sí está relacionado con la alabanza, pero no implica necesariamente alabanza. Implica otra cosa, ya lo vamos a ver, pero es importante que aclaremos esto. La adoración no es una manifestación física. Va acompañado de manifestaciones físicas muchas veces, pero una persona en su lecho de muerte sin tener posibilidad de moverse puede adorar a Dios. Y una persona en pleno uso y facultad de su cuerpo puede adorar a Dios inclinándose, levantando las manos como entienda y siente y necesite. No hay una manifestación física específica. Esto quizá va a corregir a algunos que piensan de que hay ciertas expresiones o la necesidad de cierta movilidad o manifestación o expresión para estar realmente adorando a Dios. La realidad es que no hay algo específico que lo determine. Ahora, volvemos al punto este que dije al último y que había iniciado en el bloque anterior. Esta confusión que a veces se hace entre la adoración y la alabanza. Lo primero que vamos a decir es que son palabras distintas. No es la misma palabra ni siquiera en el español y mucho menos en el hebreo. Vemos que son totalmente, en el hebreo y en el griego, totalmente distintas y hablan de cosas totalmente distintas. Segunda Crónicas, capítulo 7, verso 3. Segunda Crónicas 7, 3. Cuando vieron,
todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo. Fíjense, son dos palabras distintas que están dentro de un mismo contexto, o sea que puede haber un vínculo, y existe un vínculo entre ellas, pero son dos acciones distintas. El pueblo se postró sobre sus rostros en el pavimento y adoró, y como algo adicional a una práctica que ya estaban llevando a cabo, alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Otro texto en el mismo Crónicas, segundo Crónicas 29-28, segundo de Crónicas 29, 28 al 30, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Bien, cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. La adoración, en un contexto similar al de los cánticos, al de la alabanza, pero como una acción distinta y que aún trasciende y continúa, porque cuando terminaron las ofrendas, cuando terminaron los sacrificios, aún la adoración tuvo su espacio y su lugar separado, relacionado pero distinguido. Entonces, vamos a hacer uso de las definiciones que tenemos en el material para luego también encontrar nosotros una definición que podamos llegar en este grupo, en este curso, en este bloque de lo que es la adoración. Leemos acá, es el desborde de un corazón agradecido bajo una sensación de favor divino. Es el derramamiento de un alma en reposo en la presencia de Dios. Es la ocupación del corazón no con sus necesidades ni sus bendiciones, sino con Dios mismo. Es la elevación repentina de un corazón que ha reconocido al Padre como dador, al Hijo como Salvador y al Espíritu Santo como huésped morador. La adoración entonces no se convierte en una práctica específica que incluya una serie de acciones específicas o determinadas o predeterminadas, sino que la adoración se convierte en una actitud, en una respuesta, en un proceso por el cual el hombre, frente al Creador, reacciona. Y reacciona motivado por el Espíritu Santo, reacciona guiado por el Espíritu Santo. Uno puede adorar en el... Esperen que se me está cortando a mí, ¿me escuchan bien? ¿Alguno que me haga así con el dedito? Sí, perfecto. Uno puede adorar en el silencio, uno puede adorar en el llanto, uno puede adorar en la alegría, uno puede adorar en el cántico, uno puede adorar tocando un instrumento, uno puede adorar mientras comparte la palabra, uno puede adorar mientras predica. La adoración es algo que incluye muchísimas otras cosas, que permite la participación de muchas otras prácticas, pero que se convierte en sí, en esencia, en una actitud, en una respuesta. Y tomando el texto de Jesús, adoradores en espíritu y en verdad, la necesidad de la guía del Espíritu Santo en la adoración. La adoración no es algo que se pueda hacer sin la guía del Espíritu. La adoración no es algo que se pueda improvisar. La adoración no es algo que se pueda hacer sin preparación. Porque si entendemos la adoración y haciendo uso un poco de las definiciones y otro poco de esto que estamos hablando, la adoración es la forma en la que reacciona nuestro espíritu a la revelación de Dios para con nosotros. Y puede que Dios esté revelando su poder, su persona, puede que estemos conociéndole más en la palabra, puede que estemos viendo sus promesas cumplidas en una experiencia puntual en nuestra vida,
Puede que estemos siendo disciplinados y seamos movidos a adorar. Pienso en el ejemplo de David. David, cuando fue confrontado por Natán, escribe este Salmo 51 en el que él expresa y solicita, demanda, pide perdón porque no quiere caer en condenación, no quiere estar alejado de su Dios. Y luego encontramos el Salmo en el que el rey, luego de haber pedido perdón y de que la disciplina haya tenido su lugar y haya sido el restaurado, expresa su adoración y ese cántico de agradecimiento. Es la respuesta a ponernos frente al Creador. Eso es la adoración. Yo me posiciono como un simple hijo, como un simple siervo frente al Creador, frente a Dios, frente a mi Salvador, y lo veo tal cual es, veo aquella faceta que Él me está mostrando, veo aquella cualidad que Él me está enseñando, y entonces reacciono. Esa reacción, esa respuesta natural por esta nueva naturaleza que tenemos, forma parte de lo que es en sí la adoración. Y a través de 3 ejemplos vamos a ver en qué se basa la adoración, qué incluye la adoración, quién puede adorar. ¿Recuerdan el episodio de Génesis capítulo 22? Quizás si simplemente les menciono el capítulo no lo sepan, pero si les digo la historia, sí. Génesis capítulo 22 encontramos al padre de la fe, Abraham, con la demanda más grande que se haya hecho a un ser humano. ¿Que cuál es? Quiero que sacrifiques a tu hijo en holocausto, en ofrenda a mí. ¿Qué le dice Dios? Quiero el sacrificio de tu hijo. Génesis capítulo 22. Si ustedes se fijan, vamos a Génesis 22. Los primeros 2 versículos nos dicen: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo Dios: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La adoración se basa entonces en una revelación de Dios. Es Dios presentándose al hombre, y esa revelación nos trae acompañada una demanda. Es necesario que haya una reacción. Lo voy a explicar de otra manera. No puedo tirarme a una pileta llena de agua y salir seco. Suena pavo esto, ¿sí? Pero si yo me tiré a una pileta llena de agua, salgo mojado. Hay una reacción lógica, hay una consecuencia lógica de caerme en una pileta, que es salir mojado. Así como no puedo salir seco de una pileta llena de agua, yo no puedo tener a Dios al frente. Si ya soy hijo de Dios, si ya he sido regenerado, yo no puedo pararme frente al Creador y que mi espíritu no reaccione de alguna manera. Que no haya una respuesta a esa revelación. Pienso en Daniel, en los últimos capítulos, cuando se le presenta a aquel hombre junto al río. Pienso en Juan, allí en la isla de Patmos, cuando se le presenta el Señor Jesucristo. Cayeron como muertos. Pienso en Isaías, en el capítulo 6, cuando está Dios ahí y él dice: yo soy un hombre de labios inmundos. Hay una actitud. Cuando Isaías pide ser purificado por su inmundicia, está adorando a Dios. Y no está alabando, no está cantando, no está danzando, no está levantando las manos, no se está inclinando. Está adorando. ¿Por qué? Porque reacciona. Es una actitud en respuesta a la revelación de Dios. Versículo 3 del capítulo 22 de Génesis. Abraham se levantó muy de mañana, enarboló un asno, tomó consigo 2 siervos y partió. Fíjense, Dios da la orden, ¿qué sigue después? Obediencia. Hay fe y hay obediencia. Confío en que esta revelación de parte de Dios tiene un propósito. Obedezco a la demanda de Dios. Versículo 2, volvemos a leerlo.
toma a tu hijo y al final, y ofrécelo allí en holocausto. La adoración se basa en la revelación de Dios. La adoración está condicionada por la fe y la obediencia. Y la adoración involucra un presente costoso. La demanda para Abraham era imposible y se le pidió. Y Abraham dio respuesta. No lo comprendo porque quizá mi fe no es como la de él, quizá mi espíritu no es como el de él, o quizá frente a una demanda así de Dios en ese tiempo yo habría respondido igual. No lo sé, no lo sabré y espero no tener que saberlo. Sí sé que Abraham reaccionó. Sí sé que Abraham tuvo fe, sí sé que Abraham respondió y su presente era un presente costoso. Abraham ya sentía dolor desde el momento en que la demanda se le presentó. No existe una verdadera adoración si no hay una verdadera renuncia de parte del siervo, de parte del hijo, de parte del creyente. La adoración incluye un presente costoso porque nosotros estamos en una constante renuncia. Pensemos en las palabras de Cristo. Dice Cristo en los evangelios, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz, y para el contexto y para el público al que él hablaba, cuando él dice tome su cruz, esto es debido a muerte. Tome su cruz y sígame. La adoración a Dios implica una constante renuncia. Renuncia de lo que yo era, renuncia de lo que yo amaba, renuncia de lo que yo quería, de lo que antes yo quería, de lo que ya no forma más parte de mi presente. Mi presente es Dios. Como mi presente es Dios, existe un presente costoso porque estoy pagando el precio de seguirle, que es dejar morir al mundo y seguirle a él. La adoración involucra un presente costoso. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Requiere separación para Dios. Requiere separación para Dios. Esto es algo entre Dios y nosotros. Podemos adorar en comunidad, vimos el ejemplo del pueblo adorando todos juntos, pero también involucra intimidad. Requiere separación para que yo pueda tener mi tiempo con Dios, pueda dar mi respuesta. Y aún en medio de la comunidad y la comunión, la adoración es personal. No puedo agarrarme de la adoración del de al lado. No puedo pararme al lado de Lito porque sé que Lito tiene espiritualidad y él adora y sumarme a su adoración. No puedo agarrarme de mi papá, que es muy espiritual, de mi mamá, que es muy espiritual, y agarrarme de su espiritualidad. Es mía con Dios, es mi respuesta a Dios, que es distinta a la de mi padre, que es distinta a la de mi madre, distinta a la de mis hermanos. Respondemos ante el mismo Dios, pero de manera personal, una separación para Dios. Verso 16 al 18. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dios vio el sacrificio, vio la adoración expresada a través de esa obediencia, de ese padre amoroso que estaba dispuesto a entregar a su hijo frente a la demanda y la revelación de Dios. ¿Y qué vio Dios? Vio a un hombre glorificándole. Cuando nosotros automáticamente, y no es ilógico que pase eso, no es raro que pase eso, pero cuando nosotros automáticamente pensamos en lo cruel que es la idea, la sola idea de sacrificar a tu propio hijo, Dios está viendo otra cosa. Dios está viendo a alguien que lo puso a él por sobre todas las cosas. Dios prestó atención a lo correcto. Nosotros nos perdimos en lo otro. No digo que sea ilógico, o sea, no nos sintamos mal, no somos menos espirituales por perdernos en lo otro. Es terrible la demanda, pero Dios vio otra cosa. No me rehusaste a tu hijo, Abraham. Yo puedo ver lo que yo ya sé. Dios es eterno. Estoy hablando como si fuese Dios, sin caer en esto, no quiero caer en una blasfemia, pero para ponerle gráfico, para ponerle un diálogo. Yo sé que esto iba a pasar, sé de tu realidad, pero dejamos plasmado en el texto
la evidencia de alguien que me puso a mí por sobre todas las cosas, que frente a la revelación de lo que yo soy, entendió de que no hay nada por encima de mí, ni siquiera tu propio hijo. Y está puesto en evidencia, glorifica a Dios. Eso hace una correcta adoración y resulta en bendición para el adorador. Ojo, las promesas hechas a Abraham son a Abraham. Eso de que tomo la promesa de Abraham y la hago mía, no. Dios bendijo a Abraham y multiplicó su descendencia. ¿Sí? Yo sé que Jere ya se multiplicó por 3 y hasta ahí llegó, y hasta ahí llega la promesa, a menos que mis hijos tengan más hijos. La promesa era para Abraham, y no porque yo adore a Dios voy a recibir la promesa de él. Son promesas a él. Pero sí puedo decirles con seguridad de que la adoración a Dios redunda en bendición para nuestras vidas. Un adorador, un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, tiene una vida bendecida. Pasa que hay que ver cómo definís vos una vida bendecida. Si la vida bendecida viene con una billetera grande, una casa cómoda y un lindo auto, la vida bendecida que vos estás viendo no la tienen todos. La vida bendecida es una vida con Dios presente, frente a cualquier circunstancia. A veces incluye momentos de prosperidad, a veces momentos de flaqueza en distintas áreas, pero la realidad es que es una vida bendecida. Vamos a avanzar porque si no, no terminamos. Deuteronomio 26. Deuteronomio 26. Versículo 1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano, la pondrá delante del altar a Jehová, de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Jehová oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, brazo extendido, grandes espantos, señales y milagros. Nos trajo a este lugar, nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Lo dejarás delante de Jehová tu Dios, adorarás delante de tu Dios, de Jehová tu Dios. Te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así como el levita y el extranjero que están en medio de ti. Vuelvo a aclarar, promesas hechas a un pueblo específico en un contexto específico. Extraigamos principios de estas promesas hechas a otro pueblo. El adorador es alguien que ha sido redimido. El adorador, esos verdaderos adoradores de los cuales el Señor Jesucristo le hablaba a la mujer samaritana, son personas redimidas. No puede haber alguien en este grupo, cualquiera que escuche esta grabación, no puede adorar a Dios si no ha sido redimido. ¿Por qué? Porque muertos en delitos y pecados no tenemos posibilidad de apreciar la maravilla de lo que es Dios. Porque no tenemos la posibilidad de ver quién es Dios. Porque caemos en esa condición, caemos en el error que cayó la humanidad a lo largo de la historia, que está relatado en Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Viendo las cosas creadas, adoraron a lo creado antes que al Creador. Ni siquiera frente a una revelación tan elocuente como la creación, fueron movidos a adorar a Dios, sino que adoraron lo creado. No comprenden la verdad de la revelación de Dios. Entonces, un verdadero adorador es alguien redimido, regenerado, nacido de nuevo. Disfruta de una nueva posición. Ya no es un extranjero, sino que es hijo, forma parte del cuerpo, ha sido bendecido por Dios y es agradecido por la bendición que ha recibido. Y esa bendición no es por haber recibido una tierra como recibieron los israelitas, ni la prosperidad que fue prometida a Abraham y a muchos.
Esa bendición es el hecho de que pesaba la condenación sobre tu vida y hoy hablas de una esperanza en los cielos. Esa bendición es que antes estabas muerto en delitos y pecado y hoy estás vivo con la posibilidad de darle gloria a aquel que te redimió. Esa bendición incluye mucho más que las cosas que este mundo te pueden hacer ver como valiosas. Esa bendición, ¿sabes qué es? Cuando el Señor Jesucristo enseñó qué es el reino de los cielos, es como ese tesoro en ese terreno, que vos lo encontraste y sabes el valor que tiene y estás dispuesto a dejar todo lo que tenés, dar todo. ¿Por qué? Porque lo que hay allí vale mucho más. Aunque los otros no sepan dónde está, aunque los otros no conozcan su valor, vos lo conoces. Sos redimido y conoces la tremenda bendición que hay. El verdadero adorador es obediente a la palabra, lo vimos en el ejemplo de Abraham, lo vemos en la demanda al pueblo de Israel en Deuteronomio y lo vemos nosotros en las palabras de Cristo. Es humilde porque es consciente de que lo que recibe lo ha recibido no por mérito propio. Abraham no merecía las bendiciones que recibió. El pueblo de Israel no merecía esa tierra. Nosotros no merecíamos ser redimidos, salvados y hablar de ser la esposa del Cordero, pero lo hemos recibido. Entonces, adoremos con humildad. No somos más que nadie. Somos simples siervos inútiles, como dice el Evangelio, que hacen nada más que lo que se les demanda y que encima reciben cosas que no merecen. Ofrece un presente a Dios. Hay algo que queremos ofrecerle y estamos hablando de alabanza, adoración, música. Aprovechemos la música, aprovechemos la alabanza como algo, una herramienta, una parte de la adoración, aunque no es lo mismo. El resultado es alegría, lo vimos en Abraham. Vamos a compartir para ya terminar el último punto. Hay un ejemplo más en Mateo capítulo 2, textos del 1 al 12, donde van a ver, ustedes ya los invito a que lo lean ustedes para no hacer tan largo, porque en sí extraemos los mismos principios. La adoración requiere guía divina, requiere separación, se hace con gozo, requiere una visión del Hijo de Dios. El resultado es ofrecerle a Dios algo de mucho valor. Pero vamos a ver el objeto de la adoración, porque de nada sirve hablar tanto de lo que es la adoración si no entendemos cuál es el único objeto digno de adoración. Lucas capítulo 4, texto 8. Lucas 4, 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo utiliza la palabra, la escritura, para responder a la tentación de Satanás y toma las palabras de Deuteronomio 6:13 y le va a decir: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién es el objeto de nuestra adoración? El Padre, nuestro Padre Celestial. Hebreos capítulo 1, texto 6. Hebreos capítulo 1, texto 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios, tomando palabras de Deuteronomio 32:43. Adórenle todos los ángeles de Dios, ¿a quién? Al primogénito. ¿A quién? Al Hijo. Y por último, en cuanto al Espíritu Santo, es nuestra guía para una correcta adoración. Ahora sí me gustaría hacer una aclaración en este último punto y luego ya tomar la parte práctica. Quizá leyendo rápido este último punto, que está en el material, en cuanto al Espíritu Santo es nuestra guía para una correcta adoración, y ahí podemos leer Juan 24:23, la adoradora es en espíritu y en verdad, podemos perder de vista la realidad de que Dios, el trino Dios, es digno de adoración. Lo que implica que no es un error doctrinal decir que podemos y debemos adorar al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Lo tenemos en uno de nuestros himnos, fíjense, el himno 386,
que es quizá, creo que uno de los pocos que tocan este tema, sino el único. Al Padre, Hijo Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, loor eterno, tributad. Sabemos que solo Dios debe ser adorado, solo Dios demanda adoración, solo Dios merece adoración. Ahora, ¿debemos adorar o no al Espíritu Santo? Bueno, esto se responde simplemente, ¿es el Espíritu Santo Dios? La realidad es que algunos cultos toman el Espíritu Santo como si fuese una fuerza, como si fuese algo que moviliza, algo que simplemente nos motiva. Las referencias a Él, en realidad, en la Biblia son en términos personales. Él actúa, Él tiene personalidad, Él ama, Él intercede, Él se contrista. Él es Dios, el Espíritu Santo posee la naturaleza de la deidad, comparte los atributos de Dios. Una persona divina es digna de adoración. No quiero que se malinterprete esto, no estoy diciendo que no lo hacemos, pero no debemos olvidarnos que quien mora en nosotros, que quien nos mueve a servir, que quien nos mueve a adorar es Dios. No es solo una fuerza que está en nosotros, no es solo algo que está, es Dios que está en nosotros. ¿Cómo podemos adorar al Espíritu Santo? De la misma forma que podemos adorar al Padre y podemos adorar al Hijo. Obedeciéndole, llevando una vida santa, siguiendo sus mandamientos, siendo susceptibles a su guía y a su instrucción. La llenura del Espíritu Santo en el creyente es en sí adoración a Dios, y entre las personas de la deidad a quien estamos adorando, entre el único Dios a quien estamos adorando, está presente el Espíritu Santo, quien recibe nuestra adoración a través de la obediencia, a través de la vida santa, a través de la separación, a través de dar respuesta a la revelación que el Espíritu Santo hace a nuestra vida. El Espíritu Santo, que es el que nos ilumina y nos permite comprender las Escrituras, el Espíritu Santo, que es el que nos acompaña, el que nos enseña, es Él el que en nosotros pone el querer y el hacer. Es Él el que nos motiva a dar frutos de alabanza. Es Él el que nos motiva a dar gloria y honra a Dios. Siendo susceptible a su guía, estamos adorándole. ¿Por qué resalté este punto? No porque quiera entrar en un debate, sino porque quiero que seamos conscientes de que Dios mora en nuestra vida, mora en nuestra persona, mora en nuestro ser. Este concepto de que somos templo del Espíritu Santo es importantísimo que lo entendamos. Tenemos a Dios constantemente en nosotros. Esto es un privilegio que tiene la Iglesia, es un privilegio no visto en la antigüedad. La presencia de Dios en el creyente no se vio en la antigüedad. Veíamos el Espíritu Santo de Dios redimiendo en el Antiguo Testamento, sí, veíamos utilizando muchas veces a los siervos, sí, guiándolos, sí, pero la promesa hecha a la Iglesia no la encontramos en el Antiguo Testamento, y es maravilloso el privilegio que disfrutamos de tener al Espíritu Santo como vicario de Cristo morando en el creyente y morando en la Iglesia. Pero si no entendemos de qué es Dios y simplemente lo tomamos como una fuerza que está ahí, que cada tanto nos motiva, nos olvidamos de lo grave que es pecar, siendo que está el Espíritu Santo presente en nosotros. Y ahí entendemos por qué Pablo es tan exigente cuando se trata de pecados como el de la fornicación. Por eso entendemos cómo Pablo es tan exigente en que nosotros debemos buscar la santidad, debemos alejarnos del pecado, debemos hacer del pecado una excepción. ¿Por qué? Porque no debemos contristar al Espíritu Santo, que es Dios, que como Dios es santo, que como Dios es justo, que como Dios es verdad, que como Dios es amor. Entonces, las mismas demandas que sabemos que el Padre tiene de cada uno de sus hijos, las tiene el Espíritu Santo de cada una de las personas a quienes Él guía constantemente y acompaña en nuestro transitar. No olvidemos que el Espíritu Santo es Dios, es digno de adoración. El Hijo es Dios, es digno de adoración. El Padre es Dios, es digno de adoración. Nuestra vida debe ser una constante respuesta a esta preciosa revelación de que Dios está presente en nosotros, de que Cristo nos redimió,
Cristo pagó el precio. El Padre entregó a su Hijo. El Padre manda a todo hombre que se arrepienta. Debemos comprender la necesidad que tenemos como hijos de Dios de adorar. Ahora sí abro espacio para que se hagan consultas, dudas, inquietudes, o que algún hermano pueda sumar algo que pueda ser de utilidad. Eso está bueno, que vayan dando la cara. Hola, Y Jere. Hola, sobre Walter. todo que puedan dar alguna ¿Cómo aporte, estaba? alguna consulta. Jere, ¿me escuchás? Ahí sí, sí, disculpa, hermano. ¿Viste con el último tema que trataste ahora, el último, el tema de adorar el Espíritu Santo? Sí, Yo lo había oído que no es que no somos llamados a adorar, sino que como el Espíritu mora en nosotros, Él nos lleva a adorar, así como el Señor Jesucristo nos llevaba a adorar al Padre, ahora como el Espíritu mora en nosotros, es como que no se adora a sí mismo, sino que adora al Padre y al Hijo, porque como está en nosotros, ¿me entiendes? comprendo perfectamente. Lo que yo Pero sí quería... lo adoramos como Dios, como un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu que está en nosotros nos lleva a adorar. Exactamente. Lo que yo quería resaltar era la realidad de que el Espíritu Santo no deja de ser Dios y no deja de ser digno de Claro, adoración. Por eso era claro. importante que comprendamos bien lo que es en sí la adoración, que la adoración es respuesta a una revelación específica de Dios y que va acompañada de obediencia, que va acompañada de fe, que va acompañada de renuncia y que va acompañada de muchas cuestiones. Todo aquello que dé gloria al Padre, da gloria al Hijo y da gloria al Espíritu Santo. Todo aquello que dé gloria al Hijo, da gloria al Padre y da gloria al Espíritu Santo. Lo mismo, cualquier acto en respuesta al obrar del Espíritu Santo en nosotros es un acto de adoración al Espíritu Santo, que es Dios, lo que implica una adoración al Padre y una adoración al Hijo. Yo quería remarcar esto porque no quiero decir con esto que no lo sepamos, pero en la práctica hay muchas cuestiones teóricas que pareciera que no las vivimos. Lo voy a poner en un ejemplo. Mi hijo se comporta de una forma cuando yo lo veo y no siempre se comporta igual cuando no lo veo. ¿Sí? Tenemos, sí, claro, de que Dios está en todos lados y todo lo ve y esas cuestiones, pero no lo vemos. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero si tomo el ejemplo de mi hijo, a veces nos comportamos como si no estuviese. A veces nos olvidamos de que Él no sabe. A veces oramos y hasta en la oración medio como que lo queremos, no sé. A ver, estoy hablando un poquito ya de la diaria, ¿no? No estoy hablando tanto de doctrina, sino de la experiencia práctica de cada uno de nosotros. A veces hasta nosotros mismos nos mentimos en la oración. Porque el Espíritu Santo está en vos. Señor, yo quiero esperar, vamos a un ejemplo en la juventud, yo quiero esperar tus tiempos y yo quiero, si ella no es la correcta, yo quiero, y mentira, por dentro vos te estás muriendo porque sea la chica por la que estás orando. Y el Espíritu Santo está en vos, me va a decir que el Espíritu Santo no sabe de que vos querés esa chica. Entonces, si vos tuvieras conciencia de eso, la oración sería distinta. Y voy a darle un paralelismo con un ejemplo bíblico. Cuando el apóstol Pedro es confrontado por Cristo y es restaurado, más allá de la restauración en sí, el Señor Jesucristo hace un uso en griego de dos palabras distintas. Pedro, ¿me amas? Utilizando la palabra ágape, ese amor incondicional que surge de Dios. Pedro le responde, tú sabes que te quiero. Luego, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero, si lo vamos a traducir medio literalmente, porque Pedro usa fileo. Y finalmente el Señor Jesucristo le dice, yo ya sé que vos me querés, que no me amás, yo sé que tu amor todavía no es incondicional, yo sé que todavía no sos el Pedro que en unos meses va a convertir a 3000 en una predicación. Yo sé que no sos el Pedro que va a estar con Juan
compartiendo la palabra y que no se pueden callar ante nadie. Todavía no lo sos, yo lo sé, pero quiero que vos lo sepas también, que te dejes de mentir a vos y no seas inocente, no me podés mentir a mí. Y entonces Pedro llora, siendo restaurado, siendo vuelto a la comunión, él dice, sí, Señor, la verdad es que hoy mi amor llega hasta ese punto. ¿Quiero más? Seguro que quiero más. Lo vemos en la vida de Pedro que él quería más. Pero él se sinceró porque fue consciente de quién él estaba, de quién tenía al frente. Eso es lo que yo quería, que tomemos conciencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces es una respuesta diaria, la adoración es una actitud diaria del creyente, no es algo ocasional o cada tanto o en un momento de epifanía. A eso quería apuntar y si no se entendió les pido disculpas. Me encantó lo de lo último, porque se notó todo, realmente vivimos en una dualidad por ahí, y sin darnos cuenta que realmente siempre, en casa, continuamente, entonces, pero me gustó cómo lo aplicaste, me encantó. Bueno. A ver, a mí siempre me gusta tomar ejemplos prácticos y ser verdaderamente sinceros con nuestra fe y con nuestra práctica. La teoría, en mayor o menor medida, la tenemos todos. Algunos la pifiamos, más o menos, pero la teoría está, el tema es en la práctica. No, yo hago esto para adorar a Dios, pero después te dicen que estuvo lindo y se te infla el pecho hasta acá. Entonces, no estabas adorando a Dios. La realidad es que estabas como el fariseo diciendo yo no soy como este publicano. No estabas como el publicano tirado y humillado ante Dios diciendo yo sé que soy pecador, no puedo creer lo que estoy haciendo. No es esa nuestra actitud diaria. Y frente a Dios, Isaías, ¿qué hizo? Soy un hombre de labios inmundos. Antes se culpó a él, antes de hablar del pueblo. El pueblo era un desastre en la época de Isaías, pero él habló de él. Yo soy un hombre de labios inmundos. Y si Isaías era inmundo, el pueblo estaba hecho un desastre. Entonces, esa es la realidad, esa es la verdadera actitud. Y tomando otro ejemplo que lo usé y de un personaje que veníamos mencionando, David. David era alguien sincero en su fe. Y yo entiendo por qué Dios dice que él era un hombre conforme a su corazón. Porque cuando a David lo confrontan con su pecado, teniendo toda la autoridad para agarrarlo a Natán y mandarlo a matar, ¿qué hace? Se humilla. Se confrontó con la revelación de su pecado. Dios usó al profeta para revelarse ante él. ¿Y él qué hizo? Leamos el Salmo 51. Se sintió basura, se sintió inmundo, se sintió sucio. Y reaccionó en adoración. Esa necesidad de perdón es parte de lo que es en sí la adoración. Vio a Dios, vio su pureza y vio su suciedad. Quiero ser limpio, quiero seguir siendo usado por vos. Eso es la adoración, es una actitud constante. Y David la tenía aún a pesar de que cometió errores grandes. Saúl, por ejemplo, no lo tuvo. Lo confrontaron con el pecado, se enojó y los mandó a matar, los echaba, esto y lo otro, y ni hablar de los reyes de la época del reino dividido. Incluso Daniel, que realmente fue un grande, ¿no? Que era el amado de Dios, él también pidió perdón en la oración de él. En Daniel capítulo 9. Es una adoración. Exactamente, él dice, hemos pecado, él se incluye en el pecado del pueblo. Un pueblo en el que él ya no estaba desde los 12, 13 años, una vida pura y santa, encima con toda la experiencia que había tenido, él seguía dando gloria a Dios. Yo soy parte de ese pueblo pecador durante 70 años, yo me sumo a ese grupo de personas que te han ofendido. Señor, mostranos cuál es el futuro para nosotros. Fíjense, es una actitud constante de oración. Yo entiendo por qué el Señor escogió a esos hombres. Y entiendo por qué dejó plasmado en el texto sagrado su ejemplo. Y bueno, anhelo en algún momento tener esa experiencia.